La bienvenida a esta clase, la cual estamos estudiando cada domingo y es sobre el catecismo de Heidelberg. Así que mis hermanos, en el día de hoy vamos a estar continuando sobre el estudio de doctrinas muy fundamentales, importantes, que las escrituras nos enseñan. Y pues hoy es la oportunidad de poder nosotros capacitarnos y también ser edificados por la misma palabra de Dios. En la clase vamos a hacer un breve repaso ¿Quién sabe, mis amados hermanos, de los que estamos aquí, qué son sacramentos? O los sacramentos. Un hermano que diga, los sacramentos es esto. Los sacramentos son los señales y sellos, ¿no? Sí. Los pactos de Dios con nosotros, ¿no? Muy bien, mi hermano Osquitar. ¿Cuántos sacramentos ha instituido el Señor? 2. ¿Cuáles son? Bautismo y la cena del Señor. Y la cena del Señor. Muy bien. ¿Quién lo instituyó? Cristo. Bueno, Dios, pero Dios mismo, ¿cierto? Entonces no son cosas o no son sacramentos que el hombre haya podido establecer o haya dicho vamos a hacer esto, sino que es de Dios mismo establecido y enseñados. Esto es algo muy importante, mis amados hermanos. Entonces ya hemos visto que son ¿cuántos sacramentos los que instituyó el Señor Jesucristo? 2. ¿Y cuáles son? Bautizo y la cena. Muy bien. ¿Y estos qué revelan? Que pertenecemos, una seña. sellos. Son sellos, son signos, son símbolos y son sellos, signos, símbolos y señales. ¿Y estos qué nos enseñan a nosotros? ¿Qué nos muestran? Porque pertenecemos ¿Sí? a Pertenecemos al reino de Dios. una unión. Pero hay algo muy importante que hemos aprendido. ¿Esto apunta a qué? A la fe. No, apunta a algo muy importante que el Señor Jesucristo hizo. Su obra. Su obra. Resurrección. Sí, esto apunta a Cristo, lo que Él es, pero también su obra, lo que Él hace. No sé en las diapositivas en dónde voy. ¿Cuáles son las que aparecen en la pantalla, en el televisor? ¿Las de allá? ¿En la grande? La que está allá, listo. Para yo guiarme en dónde estamos. Muy bien, entonces la siguiente diapositiva vemos. Entonces, ¿qué es el bautismo? La cena del Señor. Y en la clase pasada vimos la pregunta 72 del catecismo de Heidelberg. La cual estábamos mirando ahora 8 días. Entonces, el bautismo externo con agua es el lavamiento mismo de los pecados. Entonces, como respuesta, dice de ninguna manera, pues solamente la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo nos limpia de todo pecado. Así que hemos visto sencillamente en nuestra clase la obra de Cristo, la cual nos enseña por el bautismo de que somos lavados, también purificados. Hemos visto que apunta a que nos está manifestando Dios, nos está enseñando que somos regenerados, que esa es nuestra confianza. O sea, el hecho de que tú y yo estemos en este lugar, mis amados hermanos, es estar convencidos de que efectivamente nosotros por el Señor y por su sangre y por su Santo Espíritu somos lavados, somos regenerados, somos purificados. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud respecto a lo que estamos ya? Estoy recordando.
Esto es muy importante aprender porque, amados hermanos, esto es lo que también nosotros transmitimos a nuestra generación. Esto es lo que transmitimos también a otros que vienen nuevos a la iglesia. Y poder explicar esto es muy importante. Decirle a alguien que viene, dice, yo creo en el Señor Jesucristo, y poderles decir, ¿cómo puedes saber que crees en el Señor Jesucristo? Algunos puedan decir, pues porque mis padres me lo han enseñado, porque hablan mucho de esto y yo por eso lo creo. Pero nosotros estamos convencidos de que por estas cosas que vemos nosotros, que son los sacramentos, que revelan, y más específicamente lo del bautismo, que somos vinculados al reino de Dios. Esto es muy importante. Yo creo en el Señor Jesucristo porque creo que Él ya me vinculó a su reino. Y cuando Él me vincula, yo antes de ser vinculado estaba sucio. Mi hermano Esquitar, cuando tú vienes sucio de jugar fútbol, tiene todo el rostro manchado de pasto, de tierra, de lodo, y entras a la casa y tu esposa lo ve sucio, ¿qué le va a decir? Báñese, ¿cierto? O no entres. Primero, ¿qué vas a hacer para poder entrar al cuarto y poder recostarse en tu cama? Entonces, esto es algo muy importante porque el bautismo nos está a nosotros enseñando que es la obra de Cristo, la cual hace que para vincularnos, o sea, ese vínculo, cuando nos vincula, hay esa obra también de lavarnos. Porque ¿cuál es el propósito, mis amados hermanos? De todo esto es que Dios, a través de nosotros, los cuales nos está lavando, nos está quitando esa suciedad, ese lodo, que no nos deja ver la imagen de Cristo. Cuando nosotros hemos sido lavados, limpiados, cada vez más se va a ver la imagen de Cristo en su iglesia. Esto es muy importante, entender eso. Entonces, la pregunta 73 del catecismo que hoy nos corresponde, dice, tiene la secuencia de la segunda, de la 72. Por eso dice, entonces, cuando estábamos diciendo entonces, era que el bautismo o esta ceremonia lava nuestros pecados, y la respuesta dice que no, que los que lavan nuestros pecados es la sangre de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo continúa la pregunta respecto a eso? Entonces, ¿por qué llama el Espíritu Santo al bautismo el lavado de la regeneración y la purificación de los pecados? Muy bien, acá lo que está planteando es, si no es el bautismo el que lava los pecados o el que limpia las vidas, sino la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo llama al bautismo el lavado de la regeneración y la purificación de los pecados? Esa es la pregunta. Entonces, como respuesta ahí, mis amados hermanos, ¿cuál es la que dice el catecismo de Heidelberg, la pregunta 73? Un hermano que lo lea fuertemente. La respuesta a esta pregunta. Vuelvo, hago la pregunta. Dice, entonces, ¿por qué llama el Espíritu Santo al bautismo el lavado de la regeneración y la purificación de los pecados? ¿No se ve? ¿No se nota? Ahí está. Bueno, uno que pueda ver me pueda leer la respuesta. Dios no habla así sin una razón justificada, pues Él no solo quiere enseñarnos que nuestros pecados se purifican por la sangre y el Espíritu de Cristo, como las suciedades del cuerpo por el agua, sino más aún se
certificarnos por este divino símbolo y prenda que verdaderamente somos limpiados por el lavamiento interior y espiritual de nuestros pecados, de la misma manera que somos lavados exteriormente por el agua visible. Muy bien. Entonces, aquí está haciendo la respuesta, está usando una analogía que las escrituras también lo usan, que es poder entender cómo es la obra de Cristo en nosotros al limpiarnos, al lavarlo. Y habla de cuando se usa agua y uno es lavado con ella, nuestro cuerpo se limpia de esa suciedad. Cuando yo te decía, mi hermano Oscar, que tú venías de jugar fútbol, venías sucio, tú usas agua para limpiarse, para quitarse ese lodo, esa suciedad, todo aquello que tiene, pero que no pertenece a tu cuerpo, que es externo, como el lodo, pasto y otras cosas. Esa analogía es la que nos lleva a nosotros para comprender cómo es que hace Dios de limpiarnos, pero limpiarnos no es de dejarnos medio limpios, sino es de quitar de nuestras vidas nuestros pecados, las manchas, nuestras maldades. Entonces, muy importante, en el día de hoy vamos a ver y desarrollar que no es la ceremonia o los elementos los que tiene en sí el poder de limpiar al pecador, sino es la obra de Cristo, sino que estas Dios las ha dado, las ha ordenado mejor, como testimonio, para que testifiquen. El Espíritu Santo es muy importante, y ahí vemos ahí en la diapositiva, que es la razón de poder nosotros entender esta verdad. Porque ¿quién puede entender que somos lavados y somos limpiados de nuestros pecados? ¿Quién puede de nosotros? Estoy haciendo esta pregunta, mis amados hermanos, para que puedan pensar. ¿Quién puede obrar en nosotros para que podamos nosotros creer de verdad que estamos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por el mismo poder del Espíritu Santo? ¿Quién puede obrar eso en nosotros? El Espíritu Santo. Trajimos Biblia, ¿cierto? Vamos a abrir las Escrituras. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante, mis amados hermanos? ¿De qué sirve que estos elementos que hoy tenemos aquí, es uno de ellos, pero no vamos a hablar de estos, como es la cena del Señor? Estamos hablando del tema del bautismo, donde hay una ceremonia, donde hay unos elementos. Pero, mis amados hermanos, ¿qué tiene de poder estos si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas para enseñarnos esta verdad? Voy a hacer otro ejemplo para que podamos tener más claridad y poder ilustrar la idea. Afuera, en la calle, ¿quiénes conducen? ¿Alguno? Moto, carro. Los conductores. Los conductores, ¿cierto? Bien. Afuera hay una señal de tránsito donde dice no pare. No parquear, no parar. Muy bien. Yo llego con mi motocicleta y la pongo ahí. Miren lo interesante. Yo sé qué significa esa señal. Esto es algo muy importante. Yo sé qué significa esto. Yo entiendo que al estacionarme ahí y hay esa señal, yo entiendo, comprendo de manera racional que ahí no debo parquear. Pero yo la dejo. Yo la dejo ahí. Mi gran pregunta es, ¿por qué no hago uso de lo que me está indicando? Si podemos comprender, hacer uso de la señal. Quiere decir que si dice no pare, ¿qué pasa? ¿Qué debe uno de hacer? No estar ahí, no parar, ¿cierto? Es hacer uso, ¿cierto? De lo que me están indicando. Cuando yo no hago uso, hay un problema en mí.
¿Cuál será? Pero yo lo comprendo, yo entiendo. Yo entiendo que ahí dice no parquearse, no estacionarse, pero yo lo dejo parqueado. ¿Qué puede estar pasando en nosotros? O en mí, que estoy colocándome como ejemplo. ¿Qué puede estar pasando? Voy a ampliar más la idea. Llega otra persona, alguien, y me dice, mira, ¿tú sabes qué es esto? Yo digo, sí, yo sé, no parquear. Entonces, llega esa persona y me persuade, me convence de que yo no debo de estar ahí, sino que debo de acudir a obediencia a lo que me está señalando esta señal de tránsito. A esto es lo que llego, mis amados hermanos, que en este momento tenemos que evaluar. ¿Por qué muchos no consideran que el bautismo apunta a la obra de Cristo de ser lavados y regenerados, sino que sencillamente lo ven como un rito, como una ceremonia religiosa, y que sencillamente hay que hacerla porque otros lo hacen o porque me enseñaron mis padres? ¿Por qué puede suceder eso, mis amados hermanos, con este tipo de personas? ¿Qué les hace falta a ellos? Como tener discernimiento de las... O que alguien venga y te persuada y te convenza y te explique y te enseñe el por qué no debe estar ahí, o de por qué debe de obedecer, más que todo, el por qué debe de obedecer esta señal. Entonces, en Juan capítulo 5, porque lo que vamos aquí a precisar, mis amados hermanos, es tener algo muy importante, y es después respondernos, efectivamente, en nuestras vidas está el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dice en Primera de Juan capítulo 5, versículo 6 hasta el 8. Un hermano que pueda leer fuertemente las escrituras. Primera de Juan capítulo 5, versículo 6. ¿Ya lo encontramos? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hasta ahí, mi hermano Cale. En este versículo, según aquí nosotros hemos leído, ¿quién es el que da testimonio? El Espíritu Santo. Muy bien. Aquí esto es lo que tenemos que entender, mis amados hermanos, el por qué nosotros estamos estudiando con respecto al bautismo. ¿Quién, mi hermano Osquitar Cante, te testifica en tu vida, en tu corazón, de que has sido lavado por la obra, por la sangre del Señor Jesucristo, y porque estás siendo lavado continuamente por el Espíritu Santo? ¿Quién te está diciendo eso a ti todo el tiempo? Dios, ¿no? ¿Quién? Según el versículo. El Espíritu. El Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, ¿Lo crees? sí, claro. ¿Estás convencido de eso? Claro. Usted está aquí, ¿estás convencido, mi hermano Osquitar, que el Espíritu Santo es el que te ha testificado a ti que cuando fuiste bautizado, ¿sí? Fuiste bautizado ceremonialmente, ¿sí? Muy bien. Que ahora comprende que no era esa ceremonia la que lavó sus pecados, sino ¿cuál? ¿La obra de quién? De Cristo. ¿Y te lo testifica quién en tu vida?
El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, esto es algo muy importante. El Espíritu Santo no te testifica ya en sueños, ni por ahí en la calle o algo y diga usted, soy limpiado, soy lavado por la sangre, sino a través de un medio de gracia. ¿Cuál es? Tú la lees, ¿cierto? Tú la escudriñas. Claro, entonces, amada iglesia, esto es algo muy importante. No te preocupes, mi hermano, estamos acá para que podamos ser didáctica la clase. No es el propósito de avergonzarte o de... No, nada de esas cosas. Entonces hemos comprendido que el que testifica de la obra de Cristo, la cual se hace, o nosotros la vemos a través de la ceremonia del bautismo, la está testificando, nosotros nos estamos aprendiendo de ella a través de qué, o por quién. Por el Espíritu Santo, ¿cierto? Esto es algo muy importante, mis amados hermanos, porque yo llego al ejemplo que estábamos aquí. Cuando alguien ve las señales, las que nosotros practicamos en la iglesia, y no estamos convencidos de que éstas apuntan a la obra de Cristo, es porque sencillamente el Espíritu Santo no está en él. Pero está en nosotros porque sí podemos comprender que estamos aquí ante Dios y Dios nos ve como. Dios cómo nos ve, mi hermana Eliana. Tú que te bañaste, estás limpia, ¿cierto? Nosotros te vemos limpia, pura, sin mancha, sin mugre, sin suciedad, sin... Externamente, ¿sí? ¿Cómo te ve Dios? En Cristo. ¿Sí? Porque es en Cristo. ¿Cómo te ve Dios? A ti. Mi hermana Nicole, ¿cómo ve a mi hermana Eliana externamente? Limpia, ¿cierto? Hermosa. Bien cuidadita, bien limpia, aseada. Mi hermana Eliana, ¿cómo te ve Dios en Cristo? ¿Sí estás convencida de eso, de que ya Cristo te limpió de tus pecados? ¿O todavía no? No importa, solo responda, no hay ningún problema en el cual puedas decir, no lo sé, no tengo dudas o algo. No te preocupes, mi hermana, estamos nosotros aquí aprendiendo de las Escrituras, y lo que hoy estamos viendo, mis amados hermanos, que nosotros estamos siendo convencidos por el Espíritu Santo de que estamos, ¿qué? Limpios, ¿cierto? De que estamos limpios. Así que de esta manera, mis amados hermanos, cuando las Escrituras citan de que el Espíritu Santo es el único que en este momento a nosotros nos puede confirmar de la obra de Cristo hecha en nosotros, es solamente el Espíritu Santo de Dios. Él es el único en el cual manifiesta y revela que por la sangre de Cristo somos purificados, pero también manifiesta y revela el Espíritu Santo que por Él mismo nosotros somos también purificados y que también somos nosotros santificados siempre. ¿Qué entendemos, mis amados hermanos, con santificación? ¿Qué entendemos? ¿Qué entienden ustedes, mis amados hermanos, con decir yo soy santificado? Cuéntame. ¿Qué entendemos? ¿Qué nos dicen las Escrituras? De que nosotros somos santificados. ¿Qué significa ser santo? Apartado, puro, ¿Cuál es, mi hermanita Raquel? apartado. Apartado, dedicado. Eso significa santo, ¿cierto? Ahora, ¿qué significará santificación? Voy a colocar un ejemplo. Nosotros tenemos en nuestra casa un recipiente. Digamos que este recipiente sea el que tenemos nosotros en nuestra casa. Mira, mis amados hermanos, presten atención a este ejemplo para nosotros estar
yo quiero ver esto del color original. Digamos que el color original es que sea transparente. Y este está con un color marrón, café o amarilloso. Entonces, ¿qué debo de hacer para llegar a que esté transparente? Limpiarlo, ¿cierto? Y limpiarlo. ¿Será que a la primera quedará limpio? Eso tiene un proceso, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso que hace Dios en nosotros de estarnos limpiando, de estarnos lavando? Ese proceso que está haciendo el Espíritu Santo hoy en nosotros y lo va a hacer mañana, pasado mañana. ¿Cuál es ese? Y a eso es lo que nosotros llamamos ¿qué? Santificación. Ese proceso del Espíritu Santo de siempre estarnos acercando más a Dios, porque santo quiere decir apartado, dedicado para Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, ahora ya lo hacemos ¿para quién? Muy bien. Pero esto es necesario que nosotros seamos lavados, purificados. Todas aquellas impurezas sean quitadas cada vez más, cada vez más. ¿Cuál es el propósito de cada vez más ser limpiados y lavados? ¿Cuál creen que es el propósito de Dios que tiene con su iglesia? De cada vez limpiarnos, lavarnos, quitarnos. Digamos que esto, mis amados hermanos, es un espejo. Es un espejo. Pero yo no me puedo ver bien, claramente. Está muy sucio esto. Para yo poderme ver aquí, ¿qué necesito hacer yo? Limpiarlo, lavarnos, quitar todas esas impurezas hasta que ¿quién? Hasta que quede limpio. Y cuando esté limpio, ¿qué puedo ver o qué puedo observar? Que yo me veo aquí y ¿qué se ve? La imagen clara. Mi imagen, ¿cierto? Mi rostro. Muy bien, ¿cuál es el propósito entonces de Dios? La obra del Espíritu Santo de estarnos lavando, de estarnos purificando, de estarnos limpiando, que es lo que nos enseña cuando somos o se usa o hacemos uso de este medio de gracia que es el bautismo. De estarnos lavando, de estarnos limpiando, de estar quitando todas estas impurezas que Dios hace en nuestro corazón. ¿Con qué fin? Para llegarnos a la ¿Con qué fin? ser imagen de Dios. Exacto, que la imagen de Cristo se vea en cada uno de nosotros. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? Entendemos, mis amados hermanos, el por qué es importante entender que no es la ceremonia ni los elementos que se usan en la ceremonia del bautismo que son las que limpian nuestros pecados, sino que es que ¿qué nos enseña esa ceremonia del bautismo o el bautismo? Que somos limpiados y que somos limpiados ¿por quién? ¿Por el bautismo? ¿Por el agua del bautismo? No, ¿cierto? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos aprendiendo durante todas estas clases. Lo importante y lo enfático de entender el por qué nosotros tenemos que entender que lo que Dios nos deja como el sacramento del bautismo, que son las señales, sí, eso nos están enseñando, nos está indicando y nos está dando o nos está llevando a entender y a comprender la obra de Cristo que hace en nosotros. ¿Cuál es esa? De que Él, ¿cuál es? La que hemos visto durante todo este ejercicio. De que su imagen sea vista en nosotros. Y para que sea vista en la imagen de Cristo en nosotros, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Limpiarnos, purificarnos, lavarnos. ¿Entendemos cuál es el significado, mis amados hermanos, de bautismo? ¿Qué significa bautismo? Ya lo hemos visto en una clase, pero ¿lo recordamos? ¿Cuál? ¿Cuál significado es? Lavar. Lavados, dice mi pastor.
Exactamente eso significa. No es sumergido, es lavado. Es lavados. Eso significa bautismo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ya entendemos, mis amados hermanos, que en el día de hoy lo que hemos visto con respecto a la pregunta, y voy a recordar nuevamente para mis hermanos que están aquí presentes, que la pregunta que hoy estamos viendo y desarrollando es la pregunta 73 del Catecismo de Heidelberg, en donde antes, en la pregunta 72, mis amados hermanos decía, o preguntaba, que si el bautismo, era la pregunta 72 de ahora 8 días, el bautismo externo, ¿sí? O sea, la ceremonia, con agua, ¿es el lavamiento mismo de los pecados? Es la pregunta. ¿Qué responderían? Que no, ¿cierto? Que no. ¿Por qué? Porque la única que puede lavarnos es la sangre del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo es quien nos limpia. Esa es la 72. Respondiendo a eso, entonces pasamos a la 73, mis amados hermanos, en donde donde vamos a estar concluyendo entonces, y pregunta el catecismo y dice, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo, por qué llama el Espíritu Santo al bautismo el lavado de la regeneración y la purificación de los pecados? Ya está diciendo por qué el Espíritu Santo llama a ese lavado, porque eso es lo que significa bautismo, de la regeneración y la purificación de los pecados. Entonces hoy estábamos viendo que Dios no da esa respuesta o no hace un énfasis sin ninguna razón justificada o precisa, y lo que responde es porque Él no solo quiere enseñarnos que nuestros pecados se purifican por la sangre y el Espíritu de Cristo, que esto es lo que está respondiendo a la pregunta 72, como la suciedad del cuerpo por el agua, sino más aún certificarnos por este divino símbolo y prenda que verdaderamente somos limpiados por el lavamiento interior y espiritual de nuestros pecados, de la misma manera que somos lavados exteriormente por el agua. Y hemos visto, mis amados hermanos, que para poder entender esto y hacer la gran diferencia entre lo que es la ceremonia a lo que la obra de Cristo hace en nuestra vida, y poder entender esto es que el Espíritu Santo está importante, muy importante en la iglesia, para que nos pueda convencernos de que usted, mi hermano, es lavado, es limpiado. Pregunta. La obra de Cristo de ser lavados en su sangre se manifiesta en nosotros. Aquí viene la pregunta. O sea, ¿ya fuimos lavados? ¿Estamos siendo lavados? ¿O seremos lavados? La pregunta es esa, ¿en qué tiempo, cierto? Sí, cuando, Listo. o sea, el bautismo apunta a la obra de Cristo, a la obra de Cristo. El lavamiento, y la pregunta es, o sea, si ya sucedió, está sucediendo o va a suceder. Muy bien. Nosotros hemos visto durante todas las clases... En la respuesta del catecismo está. Sí. Hemos visto, mis amados hermanos, y esto es algo muy importante que está sucediendo. Cuando alguien es bautizado, puede ser que ya ha sido lavado por el Señor Jesucristo. Puede ser que ya esté sucediendo en ese momento, o puede ser que sucederá después. Por eso, mis amados hermanos, no tiene nada que ver en limpieza de nuestros pecados en la ceremonia, porque la ceremonia lo que está indicando, apuntando, es que ya fue lavado, o que en ese momento está siendo lavado de sus pecados, o que será lavado de sus pecados por la fe. Nuevamente, ¿ya fue lavado? Si cree en No Cristo, estoy hablando de la ceremonia del bautismo, estoy hablando de la obra de Cristo. de la obra de Cristo. ¿Ya fue lavado? ¿Estamos siendo lavados o vamos a ser lavados? No, ya somos lavados, ya somos lavados.
¿Es comprensible la pregunta? O sea, ¿cuál es nuestra esperanza? Porque nosotros estamos Sí. viviendo la vida mortal. Ajá. Esta vida donde vemos vestigios del pecado. O sea, acá a veces nosotros pensamos que el pastor es pastorcísimo, o cristianicísimo, o el anciano. O el diácono. purísimo, inmaculado. Sí, claro, pero todos luchamos con una condición de un remanente del pecado. Ajá. Pero lo que yo quiero que nosotros, la respuesta del catecismo dice que la obra de Cristo, por la obra de Cristo de ser lavados en su sangre, hemos sido limpiados de todos nuestros pecados. O sea, hay una realidad posicional delante de Dios, que Dios ya ve su obra terminada, culminada. Por eso en Judas capítulo 1, versículos 24 dice que Él nos presentará con gran alegría, sin mancha, sin nada, porque es la obra de Él. O sea, cada uno de nosotros, o sea, quien cree en Cristo ha sido bautizado ¿en qué? En su sangre. En su ¿Qué sangre. quiere decir? Que eficazmente, perfectamente ha sido limpiado. ¿Y quién confirma eso? El Espíritu Santo. Por eso es incongruente que yo me sienta cómodo en el pecado o viviendo de esa manera. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura, está injertado, dice. O sea, usted no conoce la figura de injertado, ¿sí o no? O sea, hay una raíz, un tronco base, y se injerta algo. ¿Para qué se injerta? Para que no se vaya la... Para que se sus frutos y... Exactamente. Es por causa del fruto. O sea, esa planta, si no fuera injertada en esa otra planta, uno está buscando la mejora del fruto, la mejora de los sabores, de los olores, de los tamaños. Y uno dice, bueno, yo voy a injertar algo que no pertenece a la planta para que se alimente de esa planta para mejorar el fruto. Porque la planta ya viene con su fortaleza, con su raíz, con todo. Sí, con unas características diferentes. ¿Sí? Entonces, eso es interesante, nosotros fuimos injertados. Y la obra de Cristo, por eso es importantísimo eso, es siempre la obra de Cristo. El bautismo apunta a que Cristo nos lavó en su sangre. ¿Cuál es mi esperanza? Que Él me lavó. Sí, yo estoy viviendo la vida mortal. Yo no soy perfecto delante de Dios porque yo veo con mis gafas humanas. Pongámonos las gafas de Dios. ¿Cómo lo ven? Santo, perfecto, sin mancha. Sin mancha. Ajá. ¿Cómo usted se ve? Se pone sus gafas. Lucho en esta área, lucho en esta otra, estoy peleando la buena batalla y me desanimo. Y el Señor que dice, anímese, yo lo lavé. ¿En qué tiempo está, Nicole, esa expresión yo lo lavé? En la eternidad. Sí, pero Es continuo. pasado, Es continuo. pero en el hebreo eso es un continuo. pasado presente, Presente continuo. O sea, cuando dice Dios, yo te lavé, es que ya estás limpio. O sea, no va a pasar nada más, sino Él va a perseverar. Si un día Él te tiene que disciplinar, cambiar tus circunstancias para que tú vuelvas a Dios, lo va a hacer. Un ejemplo, Job. ¿Cómo dice Job, capítulo 1 de Job? Varón justo, temeroso de Dios, y que no había Perfecto, recto y perfecto en temeroso. todos sus caminos, y que no había otro como Él. Es como Dios lo ve. Es como Dios lo ve. Pero en 42 capítulos vemos cómo Dios lo trata para que Él simplemente diga, yo soy pecador, he confiado en mis obras, pero ahora me arrepiento en polvo y ceniza, sea bendito el nombre de Dios. O sea, Él sí era un hombre pecador, solo que a veces nosotros confiamos en nuestras buenas obras y queremos verlos santos y sin mancha. Todo cristiano siempre debe ver la lucha entre la carne y el espíritu, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Si yo no presento esa lucha, hay algo raro en mí. O estoy cómodo en el mundo o no soy de Dios. O no soy de Dios, sí. Porque hay cristianos que se acomodan en el mundo y Dios los exhorta, los anima y se van haciendo los locos hasta que pasa algo y los trae definitivamente. Y eso es algo, entonces mi fortaleza, mi esperanza es que yo fui lavado Con la sangre del Señor Jesús. con la sangre del Señor. ¿Eso qué significa, Nancita? Ok, pero limpio porque fui lavado por la sangre de Cristo es eficazmente, perfectamente, Suficiente. aunque yo no lo estoy viendo ahora. ¿Cuándo lo voy a ver?
en el día del Señor. Por eso la Escritura dice, mire que el que sea firme, mire que no. Porque yo puedo ser duro con cualquiera. Muy duro. Y rasgarme las vestiduras como hacían los fariseos. Señor, en este momento te damos muchas gracias. Una vez más está confirmando en nuestras vidas, por tu palabra, de que ya somos limpios. Tú nos ves, Señor, sin mancha y sin pecado en tu Hijo amado Jesucristo. Por eso, Señor, te rogamos, te suplicamos y te pedimos que nos ayude, Señor amado Dios, a nuestro entendimiento, pero también a nuestro ser de manera íntegra. Que podamos, Señor, ser coherentes a lo que escuchamos de tu palabra. Amado Dios, que mis hermanos que están aquí están convencidos por el Espíritu Santo que somos limpiados y lavados de nuestros pecados, todos de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos da esa confianza y esa esperanza y esa garantía de que en ti, Señor, ya somos limpios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.